Bueno, pues buenos días a todos y todas, o buenas tardes, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren. Yo me encuentro acá en una mañana soleada en Santiago de Chile y algo fresquita también. Hay algo de frío. Bueno, como comentaba Esperanza, el día de hoy pues vamos a ver algunas claves para la automatización de procesos ligados a la industria. Industria se entiende, hemos incorporado acá que es la industria pesada, ¿no? Puede ser cualquier tipo de industria, pero industria pesada pues más de procesamiento de productos a gran nivel, etcétera, ¿no? Donde el nivel de riesgo pues es bastante elevado. Voy a empezar a compartir la pantalla a través de un PowerPoint, pero luego vamos a ir saltando a lo que sería ISO Tools como buena práctica de la informatización o automatización de los distintos procesos. Cuando se habla de industria, la automatización está más ligada quizá a la robotización de las operaciones, pero en este caso entendemos que es la informatización de la capa de gestión. ¿Vale? Cuando hablamos de la automatización de procesos ligados a HCE, pues es la automatización de aquellos procesos ligados a la gestión, a la capa de gestión, que básicamente es la que nos dedicamos pues las distintas personas ligadas a la seguridad y salud ocupacional, la gestión ambiental, la gestión de la calidad, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, ciertamente la gestión de la seguridad salud ocupacional desde una gestión integral de riesgos eh, conlleva no solo hacer hincapié en los elementos específicos de la gestión, es decir, pues que las distintas personas estén llevando a cabo las actividades que deben de llevar a cabo de la manera que se debe de llevar a cabo, que la gente sabe operar en un ambiente en el cual se lleva a cabo la operación. Estoy pensando, pues, por ejemplo, que la gente tiene los EPPs adecuados, que sabe usarlo, la gente sabe, pues, perfectamente por dónde tiene que transitar. Al inicio de una operación, pues, hace los puntos de chequeo para verificar que es seguro hacer la actividad y cuenta con todos los elementos necesarios, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, si voy a trabajar en una instalación de alta tensión, pues tengo que asegurarme ciertos parámetros, ciertos pasos, pues, para no quedar electrocutado o para no tener ningún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, no solo esas cosas, sino también un poco más allá, y sería la capa de gestión en cuanto a cómo planifico, cómo gestiono, de dónde sale esa información, cómo esos datos los voy a ir interpretando para enfocar a lo que sería una gestión de los distintos planes de mejora que puedo llegar a establecer, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la situación general de los distintos incidentes, aquí pues romper una lanza también por el trabajo que se lleva haciendo durante bastante tiempo, y es que efectivamente, tanto en minería como en otros sectores, el nivel de incidente y los índices de accidentabilidad pues van bajando en líneas generales, ¿no? Eso es, pues, evidentemente, pues, porque se llevan a cabo muchas operaciones, etcétera. No obstante, hay ciertas acciones que nos deben de dar una vuelta suficiente para una mejora, ¿no? Para que cada vez seamos capaces de anticiparnos de una manera preventiva a las distintas actividades, y eso se hace dedicando más tiempo a pensar y menos tiempo a tareas burocráticas y de gestión de manejar papel hacia arriba, hacia abajo, etcétera, ¿no? En ese sentido, el enfoque a procesos es una clave que desde el punto de vista de ISOTools, pues lo consideramos bastante necesario. Desde hace pues muchos años vemos cómo las distintas actividades se van mejorando, se van afianzando, pero siempre a través de un enfoque de proceso vemos que aquellas organizaciones que tienen esta mirada son capaces de conseguir los resultados más eficientemente. Hay veces que hay otras organizaciones que llegan al mismo punto, pero el esfuerzo y la dedicación que dedican uno con el que dedican otro, pues es la clave del éxito. En este caso, del éxito al llegar a los resultados de la seguridad salud y la eficiencia en cuanto a esos resultados, ¿vale? Este enfoque a procesos, pues nos va a permitir que las organizaciones que
implementa un sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, se planteen la estructura de actividades en base a procesos. De manera que toda la mirada, todos los distintos aspectos que vienen después, tema de análisis de riesgo, análisis del contexto, tema de gestión de incidentes, chequeo, planes de control operacional, gestión de residuos, acreditación de contratistas, todo eso va a estar supeditado al final a un conjunto de procesos. En el conjunto de procesos tendríamos que ir levantando bien de abajo arriba o de arriba abajo, en realidad nos da un poco igual, en el cual el elemento atómico inferior pues sería aquella actividad que no nos merece la pena seguir desgranando, ¿no? Pues la actividad, la tarea, la operación, que a su vez se aglutinan un conjunto de operaciones que inician y acaban de una manera secuencial o paralela, en el cual lo podemos considerar como un proceso, en el cual hay una entrada, hay una salida, consume una serie de recursos y hay una serie de elementos de control. En este sentido, podemos tener distintos niveles de procesos. Podemos tener macroprocesos, procesos y subprocesos, y después de los subprocesos, pues atomizarlo en operaciones. Estas operaciones se pueden dividir en actividades, las actividades en tareas. Bueno, eso en definitiva, como uno puede llegar a interpretarlo. Además, los procesos pues, pueden estar clasificados por tipología. Eso ya es para cuando lo quiero empezar a pintar en un mapa de proceso, ¿vale? ¿Qué tendríamos que tener entonces cuando tengo la definición de los procesos? Pues es una mirada global, que sería tenerlo en distintos mapas de proceso. No tenemos por qué tener solo un mapa de procesos, pero sí al menos un gran mapa de procesos donde yo pueda de una mirada rápida identificar cuáles son los procesos de mi organización o de mi operación, de mi planta o de mi actividad que estoy llevando a cabo, ¿no? En este sentido, pues el mapa de procesos pues, tiene que tener, en definitiva, una identificación, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son las interrelaciones, etc. Como digo, podemos tener distintos mapas de procesos que muestren la misma información con distintos enfoques. Quiero ver las entradas, cuáles son las salidas, etc. Bueno, eso ya es un poco depende de la imaginación de cada uno, ¿no? Después del mapa de procesos, que es que debería de representar la interacción entre los distintos procesos a distintos niveles, vamos a tener lo que sería la identificación de la ficha de los distintos procesos. ¿Por qué es importante tener una ficha de un proceso y no tener solo un diagrama? Porque hay información, eso quizá la gente que sepa un poquito más de informática, pues lo tiene un poco entendido, ¿no? Por ejemplo, cuando yo comparto un fichero o un archivo a través de un medio, pues es importante el propio archivo, pero también la metadata que acompaña ese archivo. Pues, por ejemplo, si hacemos una fotografía desde el celular, pues no solo va a aparecer el fichero en .jpg, por ejemplo, sino que va a aparecer pues, cierta información, pues la fecha en la que se hizo la fotografía, la persona que lo hizo, el dispositivo, etcétera. Esos son lo que se llaman los metadatos. En este caso sería como los metadatos del proceso. No me vale solo con tener el diagrama de flujo. Necesitaría tener cierta información que me complementa este proceso. Pues cosas como por ejemplo las entradas, los proveedores, la salida, la descripción del alcance, quiénes son los responsables y las partes interesadas, cuáles son las herramientas, documentos y registros en los que participa, tengo indicadores y además el diagrama de flujo. De hecho, el diagrama de flujo comprende información de una forma gráfica de lo que hemos puesto anteriormente, pero evidentemente hay que ir paso por paso. Yo la ficha del proceso al final es una mirada simple, rápida, donde puedo interpretar y saber de qué va el propio proceso. Ya luego en el análisis, pues miré lo que sería al diagrama de flujo, ¿vale? Entonces tendría la ficha del proceso, una ficha de proceso con distinta información, y luego pues tendría lo que sería cada uno de los elementos del conjunto de elementos, ¿no? Acá, en nuestro caso, uno de los aspectos también clave es que desde acá nosotros en esta identificación de procesos, subprocesos y actividades ya vamos a ir identificando distintos puntos a controlar. Estos puntos a controlar, en definitiva, son quizás los distintos controles que nosotros vamos a desempeñar luego, pero estos controles o elementos a controlar son en base a ¿qué? En base a unos riesgos que ya pueden ir sucediendo. Es decir, si yo tengo una operación, una actividad que es, por ejemplo, el almacenaje o el traslado de bidones de ácido sulfúrico del punto A al punto B,
pues yo ahí tengo que identificar a ese nivel cuáles son los riesgos que están asociados. Pues el riesgo de caída, de vertido, de atropello, cualquier conjunto de riesgos. Entonces ahí yo ya, desde mi ficha de proceso, puedo ir identificando, o desde mi diagrama de proceso, puedo ir identificando cuáles son los puntos riesgosos y cuáles son los peligros que me voy a encontrar en ese conjunto de actividades. ¿Vale? Entonces tenemos ya la mirada de proceso identificada. Esto me va a servir luego, pues cuando estemos ejecutando un incidente, lo asociamos a un proceso y en teoría deberíamos identificar que ese incidente es la manifestación de un peligro que habíamos identificado en ese proceso. En el caso de que no esté identificado en ese proceso, es una fuente pues para retroalimentar mi análisis de riesgo futuro. Es decir, ha sucedido algo que no teníamos planteado y ha sucedido. Entonces tendríamos que volver a replantearnos nuestro análisis de riesgo y decir, ok, hay un nuevo peligro acá que se manifestó en un incidente y entonces hay que hacerle gestión. ¿Vale? Esto es un poco una medida correctiva de la gestión del riesgo. En otros webinars creo que hemos conversado sobre esa mirada, ¿no? Bueno, al final, una herramienta que te permite disponibilizar de toda esta información, te permite básicamente tener la información disponible para todas las personas en el momento en el que lo necesitas. De esta manera, si lo hubiéramos tenido todo en Word, todo en PowerPoint, o en distintas herramientas, ¿me hubiera servido? Sí, pero esa misma relación entre riesgo, peligro, incidente, proceso, indicadores, toda esa información, si yo no la tengo en una herramienta, al final me cuesta trabajo hacerle seguimiento. Y cuando cuesta trabajo hacerle seguimiento y depende de las personas somos, y cada vez más, pues nos vamos equivocando, ¿no? Estamos pensando en otras cosas, necesitamos dedicar nuestro tiempo a otras cosas y ya las máquinas, la informática, debe estar trabajando para nosotros. Y no debe estar nosotros trabajando para la información, sino que la información trabajando para nosotros. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, acá vemos un mapa de procesos donde podemos ver la información de los distintos elementos, ¿no? Y cuando yo clico en un proceso, en una cajita de ahí, pues, ¿qué voy a ver? Pues voy a poder ver la ficha del proceso, el submapa, por ejemplo, la matriz de identificación de riesgo, etcétera, ¿no? Incluso puedo ver los incidentes, etcétera. Yo puedo ir visualizando la información de una manera bastante dinámica. Entonces, lo principal que habíamos comentado es poder establecer una mirada desde procesos, desde mapa de procesos, en la cual ya desde ahí voy a ir identificando los distintos incidentes. Yo por experiencia llevo como, ya la verdad es que me voy haciendo mayor y ya llevo bastantes años en este tema y he visto miles de organizaciones en distintos ambientes, pero sobre todo ligado a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y me doy cuenta que se tiene la mirada de proceso cuando pido un proceso, empezamos a ver procesos, los procesos están identificados, pues tiene su documento, tiene los riesgos, está en la matriz de riesgo clásica, están los incidentes, proceso, pero luego no hay un mapa de proceso, fichas de proceso, identificación del proceso como tal, y esa conexión al final falta. Partiendo por acá, nosotros tenemos ya la base para seguir trabajando sobre nuestro sistema de gestión, ¿vale? O son nuestros procesos que vamos a identificar ahora, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué procesos clave vamos a visualizar y trabajar en la sesión de hoy? Pues básicamente sería el proceso de gestión del riesgo, como desde la gestión del riesgo impulsamos una serie de actividades para después levantar mi programa de control operacional, mi plan de actividades que tengo que ir llevando a cabo. Ese plan de actividades además se traduce en una serie de actividades propias como son las inspecciones y chequeos o auditoría, llamemos como lo queramos, para verificar que se están llevando a cabo los distintos controles que teníamos definidos. Incluso en el programa de control hay veces que son propios controles en sí, el propio sistema. También tendríamos lo que sería la gestión de los incidentes, la gestión de los hallazgos que son derivados de las distintas inspecciones o simplemente porque nos damos cuenta de que sucede algo que no está operando de manera correcta, lo que podemos llamar no conformidades o lo que sea. Las observaciones de conductas inseguras, aspectos, hay gente que lo llama cuasi accidente porque son observaciones peligrosas que se han llegado a visualizar pero no ha desembocado en un menoscabo no ha sucedido nada pero podría haber sucedido, qué sé yo, pues hay un ambiente explosivo y alguien está fumando.
ha sucedido nada, pero podría haber explotado la planta. Bueno, pues entonces eso es un cuasi accidente o una observación de conducta. La verdad es que la terminología no es tan relevante como el hecho en sí. Y después también podríamos visualizar un temita de acreditación de contratistas y otro punto incorporado que también creo que lo vimos en la sesión anterior, que sería de evaluación de cumplimiento legal, que está muy ligado también a los distintos controles operacionales y también deriva de la gestión del riesgo. Es muy común que la gestión de riesgo y peligro esté asociada a si hay algún requisito legal a cumplir que le da soporte. ¿Vale? Entonces tenemos una serie de controles, una serie de peligros que debe estar controlado en base a un cumplimiento legal, a un articulado de normativa legal o normativa propia de la organización que tendríamos que contemplar, ¿ya? Sin más, pues vamos a partir al proceso de gestión de riesgo. Recordemos que ya tenemos nuestro mapa de proceso, tenemos nuestra identificación de las distintas actividades, las relaciones y todo eso. Y eso ya es un punto inicial que nos va a permitir identificar cuáles son los distintos peligros que van a estar en las distintas operaciones que voy desempeñando en mi organización, ¿vale? Entonces, en este caso nosotros tenemos que gestionar los riesgos. Los riesgos en este conjunto de elementos parte ya de la comprensión del entorno y las operaciones a desarrollar. En este sentido, por eso decía que ya partimos del propio proceso. Conocemos el mapa de proceso y el análisis de proceso, ya ahí ya empieza la propia gestión del riesgo, porque ahí es donde yo voy a hacer la comprensión de mi entorno, cuáles son las personas que participan, la frecuencia en la que se desarrollan las actividades, etc. Si es una actividad que se desarrolla millones de veces al día, pues evidentemente la probabilidad de que ocurra es mayor porque está asociada a una frecuencia de operación mayor también, ¿ya? En ese sentido, ya partimos con la identificación de los riesgos. Esta identificación de riesgos me debe permitir, pues, en base a las actividades, una clasificación, una terminología básica del propio peligro o del propio riesgo. Ya aquí ya puedo ver si tengo controles, no tengo controles, voy haciendo el cruce entre controles y peligro, voy viendo cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas que me pueden provocar este riesgo, etcétera. Ahí hago el análisis de los riesgos en base a toda esta información, ya voy entrelazando datos, me voy informando cuántas veces se lleva a cabo, también puedo ir visualizando a nivel general pues qué sucede digamos, en la experiencia de otras organizaciones, si tengo datos de estudios por universidades, por instituciones, etcétera, ¿no? Una vez que tengo esa información, pues ya puedo pasar a lo que sería la evaluación de riesgo bruto, que sería, pues básicamente, mi peligro en base a una formulación, ¿no? Por ejemplo, pues probabilidad y frecuencia o probabilidad y severidad del propio riesgo. En base a eso, pues tendríamos nuestro riesgo bruto, que tendríamos que contrastar con cómo estamos gestionando los distintos controles que hemos identificado en las etapas anteriores, si estos controles están bien diseñados, si los controles son efectivos, si los mecanismos para verificar que el control se está llevando a cabo son adecuados o no son adecuados, etcétera, ¿no? Una vez que tengo eso, pues yo puedo saber si el riesgo es el riesgo residual, que se llama, ¿no? El riesgo residual, pues no deja de ser una capa minimizada de los riesgos inherentes que hemos identificado anteriormente, minimizadas porque por nuestros controles presentes. Los controles futuros son aquellos que se desempeñan en la etapa 7, que son los planes de mejora. Es decir, de ahí puede ser que establezcamos una serie de riesgos residuales que son críticos, y entonces yo no puedo tener mi organización con riesgo crítico y urgente. Entonces, a partir de ahí, establecemos planes para que esos riesgos estén por debajo. Habrá unos riesgos que yo los vaya a asumir porque son, por la probabilidad o por la importancia, son tan bajos que no me interesa tampoco hacer mucha actividad. Pero en otros casos yo tengo que identificar y hacer nuevas acciones, ¿no? En definitiva, es entrar en el ciclo de mejora. Después, lo ideal es tener un conjunto de auditorías y de chequeos para verificar que efectivamente los controles son adecuados,
que el análisis de riesgo fue llevado a cabo de manera correcta, que las personas estuvieron involucradas. Con respecto al tiempo, voy viendo que efectivamente hay una modificación de las matrices de riesgo, la gente trabaja, se plantea temas retroalimentados por los cambios en las circunstancias, etcétera. Hay veces que uno se da cuenta que a lo mejor llevan 3 años con la misma, prácticamente la misma matriz de riesgo, y resulta que han cambiado la metodología del tratamiento de una operación, de algo. Entonces dice, pero bueno, si habéis comprado maquinaria nueva, habéis modificado la operativa, ¿cómo puede ser que tengáis los mismos riesgos? Es imposible. Entonces ahí, en ese sentido, uno, a través de la auditoría y las inspecciones y gestión de todo el proceso, pues podremos llegar a identificar que efectivamente hay cambios, ¿no? Y esos cambios me van a llevar a un impacto en lo que sería la comprensión del entorno y operaciones a desarrollar. Hay cambios en el entorno, hay cambios que me van a suceder, hay inversiones futuras que llegan desde aspectos comerciales, desde aspectos legales, desde aspectos pues de la propia idiosincrasia. Por ejemplo, cada vez hay momentos de sequía, hay problemas de inestabilidad de talud en base a porque a lo mejor llueve mucho, etcétera, ¿no? Pues todo eso me va a permitir ir alimentando pues toda la información, ¿no? Ciclo a ciclo. Y esto, evidentemente, no tenemos que pasar a una revisión para que pase todo el ciclo. Hay momentos en los que se gatillan, en los cuales tenemos que hacer la revisión de manera proactiva. Entonces, no voy a extenderme mucho más en lo que he ido comentando, la comprensión del entorno. Pues tenemos que conocer la estructura organizativa, conocer los distintos procesos, como habíamos dicho, las características del entorno, la normativa aplicable, y a partir de ahí pues tendríamos el esquema de negocio, la identificación inicial, política de gestión de riesgos, programas de trabajo, etcétera. Y ahí puedo ir identificando toda esa información. El punto 2 y 3, pues entrevista a los distintos responsables, investigación y documentación técnica disponible, la bibliografía, pues importante en este caso, la revisión técnica de proceso, las distintas inspecciones, etc. Y a partir de ahí, pues el nombre, las causas, los efectos, los controles internos que tenemos ya establecidos, identificar los mismos, la cadena de responsabilidades, la interacción entre los distintos peligros, también es interesante tener esa mirada. También depende de nuestra organización, ¿no? Después tendríamos la evaluación de riesgo bruto, como decía, típico, probabilidad, frecuencia por severidad, y a partir de ahí, pues, tener una serie de datos estimativos. Puede ser en este caso muchas veces se pinta con un mapa de calor. Un mapa de calor puede ser una interpretación matemática o no. Hay veces que se prima la severidad a la probabilidad. Por lo tanto, es una matriz que está un poco dimensionada o sesgada hacia la severidad. Entonces, es una formulación matemática un poco más compleja. Pero básicamente sería lo mismo, ¿no? En cuanto al análisis y control adecuado, pues si es detectivo, correctivo, preventivo, si está automatizado o no automatizado, la periodicidad de cuándo se lleva a cabo, si es continuo. Hay veces que también el propio control, los mecanismos de seguimiento del propio control, si interviene una o varias personas, el nivel de especialización de las propias personas que deben de llevar a cabo el control. En definitiva, son aspectos que me van a identificar si el control está bien diseñado, si es suficiente o no. Hay veces que incluso el control dice, este control es para la probabilidad, este control es para la severidad. Es decir, si es para la probabilidad o frecuencia, es un control preventivo, es decir, que lo que hago es que el peligro X estoy haciendo que suceda, en vez de suceder en probabilidad o en frecuencia una vez al mes, pues estoy haciendo que ocurra una vez en el siglo, porque es muy, muy, muy difícil que llegue a suceder eso. Y en cuanto a la severidad, los controles que van a la severidad, pues son básicamente ya correctivos. Si sucede algo, porque ha sucedido en base a la probabilidad de frecuencia, pues que sean reducir en base a la severidad bruta, por así decir, pues 1, 2 puntos o 3 puntos de gravedad, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tengo reducido el número de incendios,
pero resulta que hay veces que suceden los incendios, pero son de un sistema que le inyecta CO2 y lo apaga rápidamente. Pues entonces están sucediendo los accidentes, pero no hay ninguna consecuencia. El sistema lo está parando, el sistema de control lo está apagando. Pues eso sería un poco la definición. Una vez que tenemos el riesgo residual, pues con nuestras barreras preventivas y nuestras barreras de mitigación, pues podríamos ir trabajando en el plan de aseguramiento y de mejora. Este plan de aseguramiento y de mejora, pues desde acá surge una serie de actividades. Mis planes, mis PSO o mis programas SSO o mis programas SOMA, como lo queramos llamar, la verdad es que el nombre cambia mucho dependiendo de la industria, dependiendo de los países también. Entonces, en este caso, tendríamos que de toda la información que hemos tenido, tenemos controles. Estos controles tienen actividades que me van verificando si son automáticos, son controles para verificar que está correcto, o son actividades que yo hago puntualmente y reviso. Pues un control puede ser pues, un mantenimiento preventivo o puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero además yo tengo una serie de actividades que me van enfocadas a implementar nuevos controles o fortalecer nuevos controles. Es un poco la idea de la mejora continua. A partir de ahí yo tengo una serie de auditorías y seguimiento para verificar que está todo correctamente definido. Todo este proceso, todas estas etapas se han llevado de manera correcta y yo tengo los distintos mecanismos para que no exista ninguna trampa. Tengo que asegurarme que este propio proceso en sí, como proceso que es, tengo que tener puntos de seguimiento para verificar que es correcto. Y de aquí, de estos puntos de verificación, auditorías y tal, pues seguir una serie de indicadores. ¿Cómo esto se puede llegar a trabajar en ISOTOOL? Pues teniendo una matriz de riesgos y oportunidades, evaluaciones. Puedo tener esta gestión no solo como una matriz, la matriz al final es el resultado final. ¿Qué nos encontramos habitualmente? Que al final se le dice a los responsables de planta, tienes ahí tu matriz, rellénala. Y el proceso de rellenar una matriz quizás no es el proceso más lógico para llevar a cabo la actividad. Entonces, a lo mejor la secuencia es, defínete el alcance, define el riesgo inherente, define el control, define cuáles son tus actividades, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí el usuario poco a poco lo va haciendo una mirada transversal. Que al final el resultado de una matriz, perfecto, pero de manera secuencial quizás sea más fácil de interpretar. ¿Qué se hace cuando se hace una mirada de una matriz? Pues muchas veces el usuario ya viene un poco viciado, empieza ok, no ok, mira, pero este va para acá, empieza a jugar con los resultados. Si se hace secuencial, a veces la información, como se hace paso a paso, el usuario pues no está tan sesgado en cuanto a la información que está introduciendo en otros valores. Sí es verdad que al final yo puedo hacer la mirada general y hacer una interpretación, ok, pues mira, pues una corrección, etcétera, pero el crecimiento, la construcción del análisis de riesgo lo hago de manera de proceso, ¿no? De manera secuencial por proceso. Por ejemplo, en este caso, tengo la identificación del alcance, el riesgo inherente, la valoración de los controles, etcétera. ¿Qué te permite tenerlo en una herramienta como ISOTOOL? Pues que el proceso está definido por unos plazos y por una serie de responsables. Y el sistema obliga al usuario a hacer las cosas de tal manera que no se puede equivocar o no debería poder equivocarse. Por ejemplo, el usuario comienza pues a escribir información cuando comete algún error el sistema le avisa, etcétera, ¿no? Incluso le permite que no cometa esos propios errores. Y la ventaja también es que poco más que la mayoría de nosotros, pues al inicio pues se trabajaba con Excel. El Excel pues puede llegar a fallar, cuál es la versión que me pasa, te la comparto por un Google Drive, ahora resulta que es que no carga, pásamelo otra vez, hay un macro aquí que cambia, ahora resulta que cambia el Excel y ya no me vale lo de antes, tengo que volver a hacerlo, tengo que revisarlo, hay miles de errores, etc. Con una herramienta como ISOTOOL, yo ya me olvido de saber Excel. Yo creo que ya Bill Gates ha ganado suficiente dinero y ya podemos empezar a utilizar otras herramientas que no sean Excel, como es por ejemplo ISOTOOL, de manera que va a estar todo definido, todo perfectamente integrable, sin ningún tipo de construcción de nuevo.
¿Qué sucede muchas veces? Que el usuario escribe el mismo riesgo en la planta 1, en la planta 2, en la planta 3, pero yo lo escribo de una forma, el otro lo escribe de otra y aquel de allá lo escribe de otra forma. No tengo manera de hacerle trazabilidad. Entonces, en este caso, es un inventario de riesgo que yo puedo ir levantando en la propia herramienta, ¿vale? Por ejemplo, acá tengo que una plantilla para que el usuario vaya identificando peligro de una manera directa. Hay veces que en la identificación de peligro es in situ, es decir, yo estoy en la planta, estoy allá y estoy viendo un peligro. Es decir, estoy viendo una actividad, un suceso que puede llegar a desembocar a algo. Y estoy viendo que en mi inventario de peligros no lo tengo. Pues entonces, desde el propio dispositivo, lo doy de alta. Y a partir de ahí ya está dentro del inventario para poder hacerse uso de la administración del riesgo. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo tengo la posibilidad de hacer la evaluación de los distintos riesgos, el sistema hace los distintos cálculos, te pinta un mapa de calor, como decíamos, un mapa de calor como por la probabilidad real y la severidad. Al final el sistema te construye una matriz de riesgo consolidada con toda la información. Yo ya tengo todos mis procesos, que lo levanto, que viene automáticamente de los procesos que había identificado de mi mapa de procesos, mis actividades también, mis tareas también, el tipo de actividad también, el peligro viene de mi inventario de peligro, los riesgos e impactos también vienen de mi listado de un inventario, lo puedo ir cruzando. Si necesito otro nuevo, lo creo nuevo y ya a partir de ahí está disponible para otros usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información me permite también tener una serie de barreras, por ejemplo, administrativas, si tengo EPP, si está adecuado el EPP, si tengo procedimientos, si la señalética está implementada o no tiene señalética, etcétera. Con base a todo eso, pues yo tengo una serie de datos. La mirada en matriz es válida, es buena. Tener la mirada en un mapa de calor también es interesante, pero también tener gráficos de, por ejemplo, cuál es el riesgo inherente en operaciones o en medio ambiente o en obra, pues también es interesante, ¿no? Las puntuaciones de la exposición a los distintos riesgos. Por ejemplo, acá estoy viendo que a nivel porcentual, pues tengo un 25% de riesgos altos en operaciones, un 25% de riesgos bajos, pero es que tengo un 50% de riesgos medios, ¿no? Entonces, estoy sacando un indicador, un dato gráfico para poder interpretar la información. Puedo mirar de otra forma cuáles son los distintos riesgos y el peso específico en mi riesgo total de mi como organización o como operación, como planta o como proyecto, dependiendo de la industria en la cual nos movamos. Y efectivamente esto me va a permitir pues tener una información bastante detallada. Esto evidentemente se puede hacer en Excel o se puede hacer en una plantilla, pero tener la rapidez, tener que todo el mundo tenga la información adecuada, poder trabajar en conjunto, en equipo y ser más que meros usuarios que trabajan por separado, pues es bastante interesante. O bien estamos continuamente reuniéndonos y hablando entre nosotros para ver, oye, ¿qué has puesto aquí, qué has puesto allá? Lo cual resulta súper ineficiente y genera estrés, genera problemas, porque ¿qué? Nosotros tenemos que estar en la planta, tenemos que estar verificando y no tenemos que estar continuamente reunidos, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar cuando las cosas están pasando y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, con ISOTools nos liberamos de ese tiempo para poder llevar a cabo las actividades que realmente son importantes, estar en planta, poder hacer análisis, tomar decisiones, tomarme mi tiempo para hacer ciertas acciones, etcétera. Entonces, en este sentido, una vez que tendríamos el análisis de riesgo, pues partiríamos a lo que sería la identificación de mis programas de gestión, de mis planes de acción secuencial, mis proyectos, lo que se quiera definir, ¿no? Entonces, en mi programa de control operacional voy a tener actividades que están ligadas y que surgen de mi análisis de riesgo, surgen de actividades que tengo que hacer por cumplimiento legal, que en teoría ojalá estuviera también relacionada a la gestión de riesgo. También hay actividades que están para la implementación de nuevos controles, para verificar que los controles están bien definidos, etcétera, ¿no? Acá puedo ir definiendo cualquier actividad, desde mantenimientos correctivos, desde mantenimiento preventivo de maquinaria, desde capacitaciones, puedo tener, pues, verificar un equipo de calibración, por ejemplo, también, etcétera, ¿no? Tengo que tener acá el conjunto de actividades que tengo que ir llevando a cabo, pues, para garantizar que el nivel de riesgos se encuentra de una manera aceptable. ¿Aspectos que se deben tener en cuenta? Pues lo ideal sería definir objetivos.
En este caso, cuando se definen objetivos, pues qué sé yo, pues esto no deja de ser un proceso, ¿no? Tendríamos que tenerlo en cuenta ciertos aspectos, no solo en el diseño, sino también en la propia ejecución. Tengo que verificar que se llevan a cabo, que no se lleva a cabo, por qué nos estamos retrasando, qué dificultades estoy teniendo. Entonces, en base a eso, definir objetivos para anticiparnos a esos elementos. Tendríamos que ser capaces de cuantificar el esfuerzo. Si yo digo que voy a hacer 1.000.000 de tareas de una hora, tendría que decir, oye, pues tengo que tener 1.000.000 de tareas en una hora, o sea, 1.000.000 de tareas de una hora llevado a cabo en un año, pues tengo que tener 1.000.000 de horas disponibles para ejecutar esto. ¿Tienes 1.000.000 de horas para ejecutar esto? No, pues entonces este programa no se va a poder llevar a cabo. Tienes dos alternativas, o cambias el programa o pides mayor inversión. Si cambias el programa, ten en cuenta que puede ser que te impacte en tu riesgo residual. Si busca mayor inversión, puede ser que tu jefe básicamente te echen a la calle. Entonces, hay que revisar bien ese dimensionamiento, ¿no? Tienes que saber en base a todo esto los presupuestos, cuánto te va a costar. También, evidentemente, hay actividades como comprar, qué sé yo, cualquier cosa súper cara, pues tendremos que tener en cuenta un análisis previo, ¿no? Antes de poner ahí una actividad, verificar que realmente hay posibilidad de llevar a cabo y tenemos presupuesto. Y después, en cuanto a eso, también que tenemos las competencias. Si yo tengo que hacer una operación y resulta que solo hay una persona en Arica que es el capaz de hacer eso, ¿qué pasa? Que esa persona va a estar dando vueltas por todo Chile haciendo la actividad. Pues no, tendríamos que tener competencias y en esas competencias pues tendríamos que fortalecer también las competencias de las distintas personas. Entonces, la definición del objetivo, la cuantificación del esfuerzo, definir perfectamente el presupuesto y tener en cuenta las distintas competencias. Y en base a eso, yo puedo tener mi conjunto de programas operacionales. Por ejemplo, pues programa de operaciones de venta y envasado, de GRM, etcétera. Y el porcentaje de avance versus el porcentaje de consecución. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Y una ventaja de tenerlo de esta forma en un sistema como ISOTOOL es que las personas, conforme van cerrando tareas, el sistema va automáticamente completando este dato. Nadie te tiene que decir, oye, ¿y lo has hecho? ¿Esto está hecho? ¿De verdad que está hecho? Porque un sistema como ISOTOOL te permite, primero, que a las personas le va a llegar un aviso de que tiene que llevar a cabo una actividad. Cuando llega a cabo la actividad, le pide una evidencia de que realmente está llevando a cabo esa actividad. Simplemente con que ya haya un sistema que le diga, oye, obligatoriamente ponme una evidencia, ya las personas dicen, oye, voy a prestar un poquito más de atención y realmente la voy a hacer. Que normalmente lo hacen, pero en este caso doy fe de que realmente lo están haciendo de manera correcta. Cuando yo hago esa actividad de presentar información, de evidencia de que se está llevando a cabo, me permite dos cosas, asegurarme que realmente se están llevando a cabo las actividades y por otra tener una base de conocimiento importante. ¿Por qué? Pues porque con esas evidencias yo podría hacer una revisión y decir, ah, mira, ¿cómo lo están haciendo acá? ¿Cómo lo están haciendo allá? Mira, aquí lo han resuelto así, resulta que aquí, mira, resulta que están utilizando un canal de cobre y mira lo que está pasando. Y aquí resulta que están utilizándolo de PVC y mira, pues está mejor. Pues esas cosas son la base de conocimiento que van generando un plus a la propia gestión, ¿no? Después, evidentemente, que ese porcentaje de avance va creciendo, entonces yo me voy asegurando que está todo correcto. ¿Qué sucede habitualmente? Que yo tengo un estupendo análisis de riesgo, tengo un estupendo plan de control operacional, pero resulta que eso no se está haciendo, no tengo manera de saber si se está haciendo. ¿Mi riesgo residual realmente es ese? No lo sé. En teoría, pero conforme yo no estoy cumpliendo mi programa de gestión que está haciendo y garantizándome que mis controles sean correctos, yo no tengo certeza de que el riesgo residual sea ese. Es una teoría, pero realmente no tendría por qué. Eso luego lo podemos contrastar, pues al final con incidentes, observaciones de conducta, los casos, ¿no? Las consecuencias. Puede ser que realmente yo tenga ciertos problemas y es porque básicamente no estoy haciendo los controles. No tiene por qué ser así tan lineal, pero a veces puede suceder. Con esto yo puedo ir asegurándome de que las actividades se están llevando a cabo. Sobre todo cuando tenemos distintas plantas en secciones, pues evidentemente es necesario tener esa relación, ¿vale? En el detalle, un programa que debe tener, pues al final es como un proyecto. Yo tengo un montón de tareas que tengo que llevar a cabo en una fecha y tengo una serie de responsables. Y tengo un presupuesto asignado para hacer las distintas actividades. Un presupuesto o un tiempo.
Y en base a eso, veo si se está haciendo, no se está haciendo. Fijaos que en ISOTOOL tenemos dos secuencias. Uno, un color amarillo, o sea, un color en la primera parte de la izquierda, que me identifica si la actividad está completa y está correcta. Y en el otro lado es si está al 100% o no. ¿Eso qué me quiere decir? Que puede ser que yo lo haya hecho, pero nadie me ha dicho, oye, esto está correcto, no ha habido ningún problema y está todo perfecto. Entonces, en este sentido, también tenemos esa doble mirada. Yo estoy haciendo las actividades, sí, pero ¿están bien hechas? ¿Te sirve para algo? ¿O estás encontrando que hay problemas? Es decir, tengo un control que es capacitar. He capacitado, pero he ido a la capacitación, he capacitado, pero resulta que tendría que haber llegado 5 personas y he llegado una. ¿Está realizada? En teoría está hecha, pero eso no ha cumplido las necesidades que teníamos previstas, ¿vale? Al final, tenemos que tener también maneras rápidas y sencillas para ejecutar las tareas. Es decir, si yo tengo que ir por la planta, asegurar que tengo que hacer actividades, tal, y después tengo que ir al computador, sentarme, buscar la actividad, poner una fotografía que he hecho en el dispositivo, en el celular o en el dispositivo móvil, ponerla, subirla, darle que está ok, escribir, pues al final se nos va mucho tiempo. La gente dice, pues yo prefiero casi que hacerlo en un papel y mandarte un correo electrónico o algo así. Entonces, en este sentido, con un dispositivo básicamente con conexión a internet, como puede ser un celular, un smartphone, pues el usuario puede acceder, puede ver cuáles son las tareas, hacer una fotografía que evidencie que la tarea se ha llevado a cabo y cerrarlo. Y a partir de ahí ver el porcentaje de acciones también desde el dispositivo, pues para verificar que se está llevando a cabo todo. Normalmente en prevención y gestión ambiental, los tiempos en los cuales estás en la oficina, no todo el mundo tiene la misma disponibilidad de estar en una oficina, ¿no? Y hay veces que tienes que tirar de dispositivos. Y en este sentido, pues rápidamente yo soy capaz de ir cerrando temas, etcétera. Además, yo necesito, hay veces que son ambientes peligrosos, tengo que tener dispositivos intrínsecamente seguros, pues estos dispositivos que tapas toda la salida, no hay riesgos de chispa para ambientes explosivos y todo eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues yo puedo ir ejecutando de estas tablets, de estos dispositivos, y puedo ir cerrando todas las actividades desde cualquier sitio, sin ningún tipo de problema. Al final, yo voy a tener datos de análisis. Siempre, en todo el ciclo, hemos visto todos los ciclos, iniciamos con una planificación, con una ejecución, verificar que está todo correcto y al final también una verificación de análisis para verificar si realmente está siendo correctos los datos, quién está haciendo todas las tareas, quién no está haciendo todas las tareas, qué planta o qué actividad o qué grupo de actividades están siendo retrasadas, etc. Y eso lo tenemos con distinta información gráfica, estadística. La mirada es que en 15-20 años prácticamente vamos a necesitar esta fuente de datos. Nosotros ya lo tenemos disponible, ya lo tenemos así para que la gente pueda ir trabajando con las distintas informaciones, ¿no? Y esto lo captura automáticamente, totalmente en línea. Si alguien en una planta completa una actividad, por ejemplo, qué sé yo, en Punta Arenas, aquí en Santiago, alguien puede ir verificando que realmente se está llevando a cabo esa actividad y me va completando los distintos datos. Y si sucediera, por ejemplo, una observación de conducta por otro sitio que me pone en evidencia que el control no ha sido llevado a cabo, yo puedo ir a verificar esa actividad, cuáles son las evidencias que dijeron que se había llevado a cabo y contrastarlo, porque hay veces que hay diferencias. Es otra cosa, no es porque la persona no lo hizo, no siempre va a tener culpa del pobre tico que está haciendo la actividad, sino que hay veces que, oye, pues está mal diseñado el control, hay algún tipo de problema, etcétera, ¿no? Entonces ahí podemos ir teniendo información. Y esto yo lo puedo ir haciendo sin tener que ir, mándame información, voy para allá, vamos a hacer una reunión, etcétera, sino que yo hago un análisis previo, visualizo y a partir de ahí actúo, ¿vale? ¿Qué es importante tener en cuenta también en este sentido? Pues el tema de auditorías, inspecciones y seguimiento, ¿vale? Esto va ligado a una cosa que es bastante común, que son el tema de checklist. Yo voy chequeando que realmente se está llevando a cabo las distintas actividades, ¿no? Esto no es simplemente tener un simple checklist
y ya está, surge de la nada el checklist y me pongo a ejecutarlo, sino que esto también debería estar dentro de un propio proceso. Igual, hay que diseñarlo, se planifica la ejecución, quién lo hace, tengo las competencias necesarias, no tengo las competencias necesarias, etcétera. Que sería un ciclo de vida del propio proceso. Esto es un proceso en sí, pero este proceso como tal se alimenta fuertemente de mi análisis de riesgo, se alimenta fuertemente de mi programa de gestión, se alimenta de mi capacitación, de mi gestión de personas, se alimenta, o este proceso a su vez alimenta también a procesos de gestión de riesgo, análisis y seguimiento, hallazgos, gestión de no conformidades, no cumplimientos, observaciones de conducta, etcétera, ¿no? Como vemos, es una interrelación de procesos pues, a un nivel superior. En este caso, cuando yo ejecuto y defino, después de haber hecho todos los elementos de inspección, pues al final yo tengo una información valiosísima. Si tengo que ir haciendo checklist de verificación de ciertos aspectos, que es una actividad específica de un propio control, ¿qué tengo? Pues el conjunto de listas de chequeo, cuáles son los puntos que estoy chequeando. Por ejemplo, estoy en una planta y es el abastecimiento de la planta X. El sistema tiene geoposicionamiento, esto es importante, me aseguro que las personas están haciendo la actividad en el punto correcto. Si tú haces un chequeo que necesita visualización del aspecto, ¿cómo es que lo estás haciendo a 3 kilómetros? No tiene sentido, ¿no? Entonces, en este sentido, te geoposiciona y a partir de ahí te permite llevar a cabo la actividad. En esta actividad yo me puedo establecer la pregunta, puedo establecer lo que sería de dónde viene, si es un aspecto legal, puedo clicar acá y ampliar la información para verificar si hay algún dato o alguna especificación concreta. Puedo establecer observaciones de lo que he estado encontrando, la evidencia fotográfica o videos, también se puede poner video. Hay veces que no es suficiente con una fotografía, es un hecho que sucede, o necesito el sonido, entonces puedo grabar un video y se queda subido a la propia herramienta. Y luego el usuario selecciona la respuesta, cumple, no cumple, el sí, no, con observaciones, desviación menor, desviación mayor, o resulta que problemas de desgaste, problemas de suciedad, problemas de mantenimiento. Yo, en definitiva, las cosas que yo estoy encontrándome a la hora de observar un punto a chequear, ¿no? Y efectivamente, lo interesante es que se puede hacer desde un dispositivo móvil y cuando lo ejecuto de manera en línea, pues el sistema va a tener los datos disponibilizados. Aquí muchas veces lo importante es la rapidez con la que se toman las decisiones. Si yo hago un checklist hoy y digo, mira, me encuentro aquí, que es que resulta que hay un sistema de válvulas que está gastado. Esto puede explotar en cualquier momento y achicharrar a 300 personas. Bueno, me voy, lo tengo documentado, mando un correo, ese correo puede llegar o no, esa información llega o no, etcétera. En este caso es inmediato, llega automáticamente y opera. Incluso si es algo crítico, el sistema te puede recomendar incluso parar la actividad. Para la actividad, si, oye, me he encontrado esto, se para actividad. Chao, para. No se puede hacer. O no puedes continuar. O a lo mejor es un checklist para continuar la actividad. Qué sé yo, pues por ejemplo, está entrando un camión en planta y me encuentro que ese camión no cumple con las especificaciones. El sistema te dice, este camión no puede pasar. Y no puede pasar. Y punto. ¿Vale? Y todas las personas están viendo que realmente dio un mensaje que no puede pasar. Si el camión pasa, pues ya hay responsabilidades personales que hay que contemplar, ¿no? Con todo esto, igual, sacamos datos. Verificamos, pues, por ejemplo, qué datos importantes tendríamos, por ejemplo, que analizar del proceso como tal, del propio proceso de auditoría de checklist. Pues tiempo que llevado a cabo para llevar un checklist. El sistema te puede controlar el tiempo mínimo o el tiempo máximo. A lo mejor hay gente que dice, he tardado 14 horas en hacer un checklist, pero resulta que la persona empieza, se va a tomar un café, se va a almuerzo, no termina ese checklist, empieza otro, etcétera, ¿no? Entonces, su tiempo va acumulándose. O, por ejemplo, distancia media al objetivo en el que se están haciendo. Puede ser que haya una traba del propio dispositivo. El dispositivo te dice que un rango de seguridad 100 metros, 50 metros, 80 metros del lugar concreto. O es un área, entonces en ese área, pues 2 kilómetros cuadrados, lo que sea. Pero si, entonces a partir de ahí yo puedo sacar datos si realmente las personas se están moviendo en un área correcta o no.
el tiempo de ejecutar. Hay veces que es un tiempo muy poco. Está haciendo checklist de 5 minutos. ¿Cómo puede ser esto? O, por ejemplo, estoy dándome cuenta que siempre cada 2 tramos de operación se detecta que hay problemas en una válvula. Pues será que hay que cambiar la válvula o la tipo de válvula, o hay que hacer una intervención más allá de una acción correctiva de detalle, ¿no? Entonces, con todos estos datos, yo puedo ir teniendo información suficiente pues, para llevar a cabo el análisis y la actuación, para la mejora de mi propio proceso de chequeo, ¿no? Para mi propio proceso de chequeo o para el cual el chequeo fue definido. Es decir, el riesgo residual, mi análisis de riesgo, para eso estoy haciendo yo mi control. O para mi evaluación de cumplimiento legal, ¿no? Y entonces yo tengo que asegurarme que realmente estoy dando cumplimiento legal, pero además tengo que darme cuenta de que el proceso del cual yo hago la lista de chequeo o auditoría, pues son correctos. Evidentemente, tema de análisis de hallazgo es bastante importante en cuanto a la identificación de causa. El sistema te permite, evidentemente, yo tengo que identificar los distintos hallazgos. Estos hallazgos son las cosas que han ido sucediendo. ¿Por qué lo pongo justo detrás de checklist? Porque muchos de los hallazgos son detectados en esas acciones de inspección, ¿no? De hecho, por experiencia, si de cada incorrecto abrimos un hallazgo, pues el volumen de hallazgo detectado de esta manera es más alto. Por experiencia que me doy cuenta que si no se hacen estas labores de inspección, muchas veces los hallazgos no se crean. Directamente se corrigen, pero no se documentan. Entonces, mira, me doy cuenta acá, lo corrijo, y ya está. Pero no me doy el trabajo de documentarlo, subirlo, tal, sino que directamente paso a las acciones correctivas y muchas veces ni se ponen, ¿no? Entonces, por ese sentido, lo hemos puesto por acá. Pero pueden ser hallazgos identificados de cualquier punto. Más allá de la importancia de cómo está descrito el hallazgo, es el propio análisis que podemos llevar a cabo. Si son actividades que son simples y necesitan simplemente una acción correctiva, chao, se hace y punto. Pero si por repetitividad o por importancia necesitamos un análisis de causa, pues tendríamos que interpretar y meter más información. ¿Cuál es la prioridad, el cumplimiento legal, la urgencia, el aspecto crítico, los riesgos a los que influye, etcétera, ¿no? De manera que esa interrelación pues esté básicamente gestionada de una manera lo más simple posible, ¿vale? ¿Qué sucede habitualmente? Que al final los hallazgos, los checklists están muy lejos de del análisis de riesgo propiamente dicho. Pero si yo a mis incumplimientos, a tipologías de incumplimiento, tengo asociados ciertos peligros por distintas operaciones, de distintos procesos, de distintos riesgos, pues yo soy capaz de sacar información entrecruzada, ¿vale? Y hacer un análisis de causa y hacer un análisis un poquito a mayor nivel. En cuanto a la gestión de incidentes, pues importante es la reportabilidad, la comunicación, la recopilación de información, la investigación, los planes de acción y compartir las lecciones aprendidas, ¿vale? Este es otro proceso crítico en el cual tenemos que llevar a cabo la distinta información, ¿vale? Y de esta misma manera que nosotros tenemos una relación de proceso, riesgo, requisitos legales, con distintos elementos, es importante también tenerlo interrelacionado con los distintos incidentes. Si yo digo que la frecuencia de un incidente o la probabilidad es baja, como mucho una vez al año, pero después veo que mis estadísticas me dicen que sucede de media una vez al mes, pues tú no estás tomando datos reales para la identificación del riesgo, ¿no? Entonces, en este sentido, esta información, cuanto más cruzada, es más fácil. Si nosotros tuviéramos que hacer esto todo a mano, es bastante tedioso. Necesitaríamos, dependiendo de la organización, pero en la industria pesada necesitaríamos al menos 4, 5, 6 personas que estén continuamente revisando, chequeando, cruzando datos, lo cual es un desgaste bastante grande y está muy supeditado en la recopilación a que esas personas no se equivoquen, etcétera, ¿no? Cuando lo tenemos informatizado, pues mucho más rápido. ¿Qué importante es la gestión de incidentes? Pues básicamente que sea rápidamente reportable. Un reporte flash, que se suele llamar, ¿no? Ok, ha pasado esto, rápidamente lo comunico, oye, que ha pasado esto en planta, etcétera. Yo me doy mucho cuenta de que se usa
WhatsApp, por ejemplo, se usa mucho correo electrónico, etcétera. Que está bien, es una manera de reportar rápidamente, porque me permite hacer fotografía, mira lo que está pasando, te comunico, tú me respondes, etcétera. En este caso es interesante tener también la mirada de que eso sea reportable y sea el inicio en un sistema como es ISO Tool, de manera que puedas reportarlo fácilmente y el sistema ya se encargue de hacer la comunicación. Esta comunicación, dependiendo de la tipología o dependiendo de lo que tenga que revisar, pues se va a ir comunicando a las distintas personas. Tengo que comunicar al jefe de planta, tengo que comunicar al jefe directo, tengo que comunicar a alguien de operaciones para que pare producción, que revise, tengo que llamar a las autoridades, etcétera, ¿no? Hay un montón de comunicaciones que están relacionadas. Una vez que hemos hecho las acciones inmediatas, comunicado, etcétera, tenemos que empezar a la fase de recopilación de información. Esta fase de recopilación de información, pues hay que ir buscando los distintos hechos reales, ¿no? En esa recopilación de información luego pasaríamos a la propia investigación en sí. Como vemos, son secuencias de un proceso que se gatilla cuando sucede algo. Hay un acontecimiento que lo podemos considerar como un accidente. Es un accidente a seguridad, salud ocupacional o, por ejemplo, también a medio ambiente o a ambos. Es común que, por ejemplo, qué sé yo, pues una persona estaba moviendo un bidón de combustible, de benzina, resulta que se le cae, golpea el suelo, hay algo en el suelo, sale disparado, se le clava en la pierna, hay derrame de benzina, hay otra persona que se ve involucrado y tiene problemas visuales porque le cae benzina al ojo, pero resulta que también hay un vertido, ese vertido resulta que va al alcantarillado público, etcétera, ¿no? Entonces, hay una secuencia de actividades, uno resulta que tiene un daño por laceración de un objeto contundente, el otro resulta que tiene un problema en cuanto a una manifestación de peligro químico, es decir, se ha contaminado o puede tener úlceras en los ojos, y además hay un vertido que va al alcantarillado público, por lo cual tendríamos que tomar medidas inmediatas y además comunicar a las autoridades informando de ese vertido, ¿no? Entonces, estos son análisis de la propia investigación, ¿no? En toda esa secuencia, pues distintas metodologías, tampoco me voy a meter mucho en esto porque el tiempo vuela. Y entonces, en este sentido, tendríamos el tema de incidentes, accidentes de investigación, tendríamos la toma de datos, organizaciones, y aquí tendríamos, por ejemplo, la secuencia de investigación. Esa secuencia de investigación, cómo las personas van identificando cuáles son los distintos elementos por el cual se ha sucedido el accidente, ¿vale? Todo esto, si hay distintas personas que participan, distintos comités, esto sí es verdad que por más que lo tengamos informatizado, es necesario que tengamos que tener las personas sentadas en una mesa, hacer un análisis, documentar por así decirlo, los testimonios de las distintas personas, etcétera, ¿no? Y hacer un poco de análisis forense del suceso. En este sentido, una vez que se hace el análisis forense del suceso, anotar toda la información, gestionar todos los datos, esto lo que me va a permitir en un sistema como ISO Tool que esté todo en el mismo punto. Y que el día de mañana, si sucede en otro sitio, yo lo voy a tener todo analizado, todo trazable. En esta investigación también yo voy atando cabos, es decir, resulta que sucedió esto y esto. Y eso estaba relacionado con la operación A, con la operación B y la operación C del proceso A. Y resulta que estaba interviniendo la persona X y la persona Y, cuya responsabilidad es de Z y de Y. Entonces, a partir de ahí, voy a ir identificando. Resulta que se manifestó el peligro tanto. Aquí, ¿qué controles estaban? Pues estaba el control tal, el control tal. ¿Por qué fallaron los controles? Por esto, por esto. Y se ve afectada que el diseño del control o la probabilidad del control o que las personas no se estaban llevando a cabo. ¿Cuál fue el último chequeo de este control? Ah, pues mira, fue hace 2 semanas. Pues toda esa información, si yo la tengo ya en un sistema como ISO Tool, es mucho más rápido, porque lo que hago es consultar al sistema. Dime esto, dime lo otro, dime aquello. No tengo que estar preguntando, buscando, quebrándome la cabeza para llevar a cabo esa actividad. Y una vez que lo tengo definido todo, toda esta acción de ir interrelacionando, luego puedo ir, por ejemplo, a proceso y ver qué incidentes estuvieron asociados a ese proceso. Puedo ir al control y puedo ver qué incidentes estuvo implicado ese control. Puedo ir al riesgo y puedo ver asociado
cuáles son los incidentes que tuvieron esos elementos, ¿no? Puedo ir a la ficha de una persona y puedo ver qué personas estuvieron involucradas en el incidente. Incluso a lo mejor si hubo un incumplimiento legal, pues también se puede quedar aquí relacionado, ¿no? Entonces vemos cómo vamos trazando una red de información bastante sólida. Esa red de información me va a hacer que me parapete poco a poco en cuanto a la consecución de mi objetivo. Yo voy a ir consiguiendo mi objetivo de seguridad, salud y medio ambiente gracias a esta red de información que me va a permitir tomar decisiones en el momento justo, totalmente dimensionada y muy eficiente, ¿vale? Bueno, aquí un poco los distintos elementos. Tengo que definir un plan de acción. Evidentemente, una vez que tengo la investigación, tengo que actuar. Y esa actuación puede ser que me motive una revisión de mi metodología de gestión de riesgo o simplemente cambiar una serie de parámetros, cambiar unos controles, la frecuencia del control, cambiar checklist, dar capacitaciones, aumentar el plan de control operacional, etcétera. Que es un conjunto de planes de acción y después verificar que se está llevando a cabo estas acciones, verificar la eficacia de estas acciones y al final, pues, las lecciones aprendidas. Como decíamos, todo el proceso se pone en un formatito resumido, no todo el cuento se pone ahí para que cualquiera lo vea, sino que se pone de una manera resumida para que las personas involucradas pues tengan una lección aprendida. O sea, hemos aprendido a esto, se resolvió con esto, de una manera más simplificada. Y esta información que ha sucedido en la planta X, pues se disponibiliza en todas las plantas de mi grupo, se puede documentar, se puede compartir con universidades, etcétera. Evidentemente, muy maquillado por marketing para que no haya ningún tipo de problema, etcétera. También hay muchas veces que aquí la opinión pública interviene. Si hay accidentes con muertos, la opinión pública puede ser que esté trabajando, es habitual que haya incluso directamente o subcontratado un comité de prensa pues para dar los comunicados, etcétera, y puede ser que un accidente pues nos fortalezca y tengamos que hacer más actividades más allá de la simple actividad de resolución y mejora, sino también elementos de, por así decir, de comunicación externa, pues para que la imagen de marca no se vea comprometida. Cada vez más el área de seguridad, salud y medio ambiente participa también de esos aspectos de imagen de marca y es un riesgo que se contempla dentro de los riesgos institucionales, ¿no? U organizacionales. Aquí, por ejemplo, pues un resumen de acá en Chile, pues los riesgos pues se identifican, se suben y se definen tal que así, pues para que las personas puedan tener una base de conocimiento institucional e integrado, ¿no? Como decía, con ISOTOOL, pues desde mi dispositivo, desde cualquier sitio o desde mi PC, puedo levantar un accidente-incidente. Este accidente-incidente pues me va a permitir llevar a cabo pues, información. Estos datos del reporte Flash, aquí ya viene un poco el background de la propia organización. Si las personas que levantan esto tienen mayor o menor nivel de informatización, hay una brecha tecnológica y hay personas que, chuta, pues son gente brillante y estupenda en su trabajo, pero tienen su brecha tecnológica. Entonces, esa brecha tecnológica hay que tenerla en cuenta. Y entonces, si ISOTOOL intenta que esa brecha sea lo más simple, que la gente que tiene problemas con la tecnología, pues que no sea tanto, que sea lo más simple posible, que con 4 botones y 4 palabras, pues sea capaz de escribir esa información. Si hay alguien que jamás ha usado un smartphone, que jamás ha utilizado WhatsApp, ni nada de eso, pues claro, le va a costar más, pero bueno, eso ya es capacitación, ¿no? En base a todo esto, pues vamos a tener también, como veis, cada final de proceso hago la etapa de análisis de datos y para la mejora continua. Y aquí tengo datos de todo el conjunto de plantas, tengo todos los datos, los voy cruzando y a partir de ahí puedo ir tomando decisiones. Y estas decisiones son más allá del plan de acción concreto que hemos tenido en cada uno de los accidentes o cuasi accidentes, sino que es un plan de acción más global en base a los distintos resultados. Estos son esos los datos que suele solicitar pues, la gerencia X, ¿no? Suelen pedir estos datos pues para que esté presentarlo en los distintos comités, comité directivos, etcétera, ¿no? Y es continuamente una información que ciertas personas tienen que estar continuamente trabajándole para esa gerencia o esas direcciones y lo cual pues genera pues también un trabajo de presentar los datos.
si lo tenemos bien definido en ISOTOOL, con 4 botones salen los datos y te doy una serie de pautas y de interpretaciones y a partir de ahí lo puedes presentar en el comité de dirección, ¿no? Otro aspecto también interesante, pues son el tema de observaciones de conducta. Yo no tengo que tener un checklist para reportar algo que está sucediendo y no tiene por qué haber sangre, como digo yo, para que alguien diga que está pasando algo y que podría haber un problema, ¿no? Entonces, a partir de ahí, son las observaciones de conducta insegura, cuasi accidente, llamémoslo X. Podemos tener varios, no tenemos por qué solo tener uno. Entonces, a partir de ahí, el usuario puede interpretar la información, ingresar los distintos datos y, en ese sentido, pues, en función de una serie de criterios, puedes interpretar cuál es la información de detalle, ¿no? Entonces, en este caso, tener esta figura de observación de conducta es interesante para que todo el mundo esté implicado. ¿Cómo se hace esta implicación? ¿Que tengo que tener la aplicación instalada? ¿Tengo que tener cualquier cosa en el dispositivo? No. Puede ser simplemente que pongamos un código QR y cualquier persona que pase por allá escanee el código QR e inicie la observación de conducta. ¿Vale? Escanea, se abre un formulario, completa y chao. Y se abre. Puede ser un contratista, puede ser una visita, puede ser un operario cualquiera, un administrativo, un responsable de seguridad y salud, un prevencionista, quien sea. ¿Ya? Entonces, sea fácilmente de levantar observaciones de conducta. Yo estoy viendo esto, estoy viendo lo otro, etc. Aquí va a haber una gran información que va a pasar por un embudo, un equipo de personas que vayan descartando de manera rápida pues cierta información. O es el mismo concepto, entonces no tengo que abrir una observación de conducta por cada vez, sino que lo que hago es la interrelaciono y hablo un plan de acción para un conjunto de observaciones conjuntas, ¿vale? Es decir, hay 4 personas que han visto lo mismo, yo no tengo que abrir un plan de acción por cada una de las cosas que ha dicho cada una de las personas, y lo mismo. Entonces, lo que hago lo fusiono y genero con esa fusión una única acción. Se soluciona y automáticamente se cierran las 4 observaciones que estuvo llevado a cabo. Y si además, cuando cierro la observación y le digo automáticamente, gracias por tu colaboración, se ha hecho esto, esto y esto, pues las personas se ven involucradas como dentro del propio sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y la prevención no queda como una entelequia de los prevencionistas, sino que todo el mundo es partícipe y realmente las observaciones y su contribución pues asegura pues que el número de o la exposición al riesgo pues vaya disminuyendo. ¿Vale? Y en este sentido participamos habitualmente en industria de lo que serían contratistas, personas que entran para hacer una operación concreta, personas que subcontrato para hacer una actividad, etc. Aquí es un proceso continuo que también tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos concretos. Por ejemplo, desde la selección del contratista hasta los seguimientos, observaciones de conducta, incidentes, análisis de riesgo, etcétera, etcétera, ¿vale? Inspecciones, todo eso yo lo voy a poder tener dentro de un proceso. Y como proceso voy a tener, por ejemplo, que identificar mis prevencionistas. Tengo una serie de actividades que tienen que llevarse a cabo, etcétera, ¿vale? Entonces, en base a eso, yo puedo ir chequeando que el prevencionista cuál es, el root del usuario, etcétera. Por ejemplo, si tenemos un proceso en el cual tienen que entrar diariamente X personas de mi contratista para llevar a cabo una operación, pues yo tengo que asegurarme que todas esas personas han recibido las EPP, tienen la vigilancia de seguridad correcta, están dadas de alta en la seguridad social o en una ISAPRE o lo que sea, está correctamente identificado, que han recibido capacitación, etcétera. Es decir, es un listado de personas que están ok para entrar en planta. Si llega una persona, yo escribo el RUT o el DNI o la cédula y me dice que esa persona no está en la lista, pues no puede pasar, ¿vale? Y automáticamente mandará una alerta a X personas diciendo que ha intentado entrar la persona fulanita y no estaba. Puede ser que el contratista en esa misma operación que le ha llegado por correo electrónico meta el certificado, la información necesaria para esa persona, la envíe, otra persona en la oficina le diga que está ok, esta persona vuelve a digitalizar en planta
el root y ya le dé paso. Entonces, todo eso continuamente y podemos tener toda la trazabilidad de todas las acciones que se están llevando a cabo con respecto a mi contratista, ¿no? O si sucede, y si además a esa persona le sucede un accidente, pues yo puedo verificar que realmente tenía toda la información, que fue todo correcto, etcétera, ¿no? A nivel cumplimiento legal, pues también me doy un poco de salvaguarda, ¿no? Yo tengo mis controles para que nadie haya entrado sin autorización y además tiene toda la información porque está trabajando, ¿no? Entonces, todos esos aspectos también es bastante interesante. Otro punto también interesante que quería comentar, el tema de la evaluación del cumplimiento legal. Cada vez más hay mayores requisitos legales, mayor documentación, mayor fiscalización de las distintas autoridades para que las distintas actividades se lleven a cabo en una base legal correcta, ¿no? Entonces hay una serie de requisitos legales que son mandatorios, que tenemos que llevar a cabo y tenemos que asegurarnos que se están llevando a cabo. Entonces, en ese sentido, tendríamos que tener un inventario de requisitos legales. Este inventario de requisitos legales puede ser alimentado bien por nuestro área legal, bien por seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, bien por una empresa externa. Yo lo filtro, lo paso hacia adelante, me aplica, no me aplica, está vigente, no está vigente, en qué grado de aplicación me cumple, en qué operaciones, quiénes son los responsables, y hago lo que sería el cumplimiento. No deja de ser como una especie de chequeo para verificar que realmente se están dando cumplimiento legal. Con, por ejemplo, un responsable de planta o responsable de operaciones dice, ok, se cumple con este parámetro, se cumple con este requisito, se cumple con este requisito, y después otra persona, un auditor o una tercera parte o un prevencionista de otra parte o un fiscalizador o lo que sea, puede ir verificando que realmente se llevó a cabo y no se llevó a cabo. Y yo puedo ir abriendo además acciones de mejora, acciones para resolverlo, puedo escribir comentarios, etcétera, ¿no? Como vemos, me va a permitir el sistema ir completando toda esta información. Y si este requisito legal le estoy diciendo que no estoy cumpliendo y además este requisito legal está asociado a un riesgo, pues evidentemente mi matriz de riesgo automáticamente me va a quedar que está en rojo, no estoy cumpliendo con ese requisito legal, entonces ahí voy a tener un problema, ¿vale? O si tengo un accidente o una observación o un hallazgo, puede ser que me vaya automáticamente a un incumplimiento legal, entonces cuando el usuario vaya a decir que estoy cumpliendo con el requisito legal, yo voy a tener por otro lado una fuente que me diga que no estás cumpliendo, y ahí está la evidencia de que no estás cumpliendo con ese requisito legal, ¿ya? Bueno, en principio creo que me he extendido un poquito más del tiempo.